Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible o proyecto de desarrollo sostenible, tenemos que referirnos a un documento elaborado en el año 1987 por Naciones Unidas, donde se sostiene que el desarrollo sostenible en realidad es lograr para las generaciones presentes todo lo que requiere para sus necesidades, pero que no modifique o imposibilite a las generaciones futuras también hacerse de los bienes propios para su desarrollo. En ese documento se hace referencia al cuidado del medio ambiente, se hace especial referencia al cuidado del medio ambiente, se hace especial referencia también a las normas, que deben ser normas seguras y claras. Se habla también de la responsabilidad social que deben tener las empresas y los gobiernos para cuidar el medio ambiente y para que los desarrollos, tanto mineros o industriales, sean sostenibles. Y obviamente, quizás directa o indirectamente, se habla de que se debe derogar o debe de alguna manera eliminar todo rasgo, todo el efecto de corrupción en esos proyectos o esos proyectos, digamos, de gran relieve. Yo acá estoy mostrando apenas lo que tenemos, la riqueza que tenemos en realidad, ¿no? Es el agua, el oxígeno, la polinización de las flores, o sea, que nos ayuda en las cosechas, y los humedales. Muchas veces los grandes proyectos producen un impacto favorable en lo que hace al Producto Bruto Interno, pero a su vez se empobrecen porque se pierden riquezas naturales o se modifica o se cambia el medio ambiente de modo tal de que es en realidad lo que dice un refrán español: pan para hoy y hambre para mañana. En esta otra lámina vemos, claro, un mundo muy poblado. Tenemos 7.000 millones de habitantes en el mundo, donde en realidad China, con sus casi 1.400 o 1.500 millones de habitantes, India con 1.300 o 1.400, casi el 40% entre estos dos países, hace que inevitablemente cada nivel de crecimiento haga que se requieran más minerales, más metales o más, digamos, recursos naturales para poder satisfacer la demanda creciente de esos países en desarrollo y de otros también países que se están desarrollando. Obviamente, podemos ver rápidamente, para hacer un pequeño análisis. Vemos, por ejemplo, que China desde el 2004 al 2012 ha incrementado sustancialmente el consumo de determinados metales, aluminio, cobre, hierro, casi ha duplicado ese porcentaje. Y vemos también que las tendencias del BRIC, es decir, de India, China, Brasil y Rusia, se va incrementando en cuanto a sus necesidades, que va a superar posiblemente dentro de poco al G6, a los países del G6. De modo que la minería es obviamente necesaria, ya que produce, digamos, un cambio sustancial y el mejoramiento del nivel de vida de las personas. Cuando decimos que los recursos que se están, digamos, desarrollando y explotando, vemos en esta imagen, primero vemos los recursos que están aflorando. Estos son muy escasos ya, porque fueron los primeros que se fueron explotando hace 100 o 200 años, de modo que prácticamente se ha explotado casi todos los recursos que están a flor de tierra. En cambio tenemos los recursos que están
cubiertos o ciegos, donde prácticamente la mayoría todavía se encuentran en el interior de la tierra y se que requiere grandes laboreos mineros a cielo abierto o subterráneos para poder extraerlo. Lo mismo que aquellos que se encuentran, digamos, en profundidades que no están cubiertos, sino que directamente todavía no están descubiertos por la naturaleza. Claro, a raíz de las necesidades cada vez más crecientes de los minerales, se está también desarrollando actualmente el interés de buscar y de explotar minerales en las cuencas submarinas. Y aquí les estoy mostrando de una manera rápida, digamos, una propuesta de explotación submarina de recursos de cobre y oro en Nueva Guinea. Realmente, bueno, es muy peligroso ese tipo de laboreo, aunque obviamente sabemos que offshore se está explotando petróleo y que, bueno, digamos, son recursos importantes, ya que la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados y en total, y el 71% corresponde a la hidrósfera, es decir, a las cuencas marinas. De modo que muchos recursos se encuentran debajo del mar, además de lo que existe sobre la corteza terrestre. En definitiva, yo creo que no podemos hablar de agotamiento de los minerales, pero lógicamente, si queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que ser racionales y así como cuidar en general el medio ambiente, también cuidar los recursos y tratar, si bien no son renovables, tratar de utilizarlos de la mejor manera, reutilizarlos los elementos para poder de esa manera ser más amigables con el ambiente. Claro, existen normas ambientales en algunos países muy estrictos, como estamos señalando aquí. Pero en realidad, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen normas estrictas, pero sus empresas generalmente explotan yacimientos fuera de sus territorios. Ellos ya sufrieron algunos grandes problemas ambientales y en estos momentos cuidan su ambiente en algunos casos, que después vamos a ver que todavía no es en todas las provincias, digamos, de Canadá o de Estados Unidos. Claro, cuando queremos realizar un proyecto minero, lo primero que se hace es un estudio de impacto ambiental, es decir, es una evaluación de los recursos que existen en esa zona. Esto indica que se debe hacer una evaluación de la flora, de la fauna, de los recursos hídricos, de los suelos, del aspecto social, del aspecto arqueológico, etc. Pero es un primer estudio de tipo general. Lógicamente que cuando ya queremos realizar una explotación minera, debemos hacer una evaluación de impacto ambiental, es decir, incluir todos los aspectos, desde el punto de vista de la explotación, desde el punto de vista de la fundición, desde el punto de vista de los residuos, de los relaves, bueno, que se deben, digamos, preservar de alguna manera con seguridad para que no produzcan al final del proceso altas contaminaciones. Y obviamente también se debe tener en cuenta el cierre de minas. Es un tema que no siempre se trata, aunque bueno, los manuales indican que se debe hacer. Es decir, el cierre de minas debe ser contemplado, yo diría, al inicio. Y para eso también las empresas deberán tener recursos o guardar recursos para cerrar las minas al final del proceso, o tener garantías suficientes para poder llevar a cabo ese tipo de cosas que es fundamental en la minería, ¿no? Algunos impactos ambientales que pueden ser causados por proyectos mineros lo detallamos así muy sumariamente, es decir, la contaminación del aire, las aguas superficiales y subterráneas, la destrucción del hábitat, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del medio físico, alteración del paisaje, degradación de recursos hídricos, etcétera, etcétera. En realidad, si vemos en esta diapositiva, vemos en un sector, digamos,
desarrollo sostenible, donde bueno, tenemos los peces, tenemos energías renovables, tenemos un turismo rural. En cambio, en el otro sector tenemos lo que sería insostenible, es decir, un aspecto, digamos, donde hay una minería desregularizada, como puede ser, digamos, una actividad minera en Indonesia, que luego nos vamos a referir. Estos son ejemplos, digamos, de alguna manera que vamos a ir viendo. Y también hay, digamos, como la minería es una industria que hay que cuidarla, existen métodos y normas para realizar una minería sostenible, es decir, para disminuir los efectos ambientales, los efectos contrarios al ambiente, es decir, tratar de reducir digamos, los productos químicos, tratar de reciclar los elementos, que no nos vamos a mucho tiempo, porque bueno, acá de alguna manera estamos hablando del control de la polución, digamos, reusar y recuperar y reciclar, la prevención de la polución, etc. Es decir que también en minería, hoy día la tecnología hace que muchos mineros, en lugar de trabajar bajo tierra, digamos, en niveles subterráneos, hoy día se encuentran, digamos, en unidades o camiones con simuladores, recibiendo información especializada, es decir, son mineros, digamos, de grandes empresas que hoy día se está estableciendo. De esa manera sería una minería sostenible. Acá vemos también la innovación, por ejemplo, en Chile, donde hay camiones sin tripulantes, es decir, directamente automatizados. O sea, son trabajos de alguna manera sedentarios para los mineros. Pero también queremos mostrar esto, es decir, la minería de gran altura. Que, por ejemplo, bueno, Chile y Argentina tenemos yacimientos de 4.000 o 5.000 metros de altura. Y claro, los mineros sufren sus problemas de falta de oxígeno, problemas bueno, del apunamiento, que es común en nuestro caso, y donde vemos que a medida que ascendemos hasta los 5.000 metros se va reduciendo, digamos, el aire respirable, y con a veces afecciones muy graves para los mineros que tienen que trabajar a esa altura, con problemas de arritmia o problemas, digamos, cardíacos, hasta que, bueno, es un tema que se debe tener en cuenta. Acá podemos ver posiblemente, bueno, alguna minería. En la primera diapositiva vemos un minero trabajando a 3.000 metros de profundidad, con 45 grados de temperatura, con casi 100, una humedad de casi 200%. Luego vemos también los filipineros acá en Chile. En realidad eso nos hace pensar si vale la pena, digamos, explotar oro en esas condiciones, ¿no? Es decir, el oro es un elemento, no es un elemento realmente industrial, es muy poco lo que se usa industrialmente, y yo creo que, claro, ese es un típico modelo de insostenibilidad, o sea, que es totalmente insostenible que todavía trabajen mineros y que se pongan a esas rigurosidades. Acá podemos ver que son los residuos operados, por ejemplo, en Mina Escondida en Chile, o en la mina Chuquicamata, que es uno de los grandes yacimientos, los dos. La mina Escondida es el yacimiento de cobre más grande del mundo, y Chuquicamata es el yacimiento que se explota a cielo abierto también más grande del mundo, los dos están en Chile, y esos son los residuos que se encuentran en torno a los yacimientos. Acá nos vamos a referir rápidamente al agua. Esta es una diapositiva donde estamos mostrando el agua en la Puna de Atacama, en Chile. Es una zona desértica donde el agua vale mucho. Y eso hace que, bueno, en minería sabemos que el agua, ya nos vamos a referir más tarde del tema del agua, pero el agua es un elemento necesario para la minería, tanto para el riego, para tratar de eliminar el polvo,
como para el enfriamiento de los equipos y sobre todo para el tratamiento de la lixiviación de los minerales y para todo el proceso metalúrgico. Eso hace que el agua sea cara, por ejemplo, en este sector, como en todas las regiones del mundo. El agua es un elemento vital. Y ocurre que, por ejemplo, en Chile, los que tienen agua venden el agua. Por ejemplo, los pequeños agricultores que tienen agua en la puna suelen vender a las empresas mineras a alto precio. Y eso hace que dejen la agricultura. O hay también empresas mineras que tienen en sus concesiones acuíferos y venden a otras empresas y eso de esa manera se asoman, digamos, por el agua. Ocurre también de que hay empresas mineras pocas, digamos, que están desalinizando el agua de mar para sus procesos mineros, o otras directamente utilizan el agua de mar sin desalinizar para tratar los procesos de minería, pero lógicamente dejan residuos salinos al evaporarse el agua. Y yo creo que un extremo es también, por ejemplo, en Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, al norte de Chile, la empresa que abastece agua a la población vende agua a las mineras y a su vez produce una desalinización para abastecer el agua a la población. Lógicamente que el agua desalinizada se hace por osmosis inversa y es una especie de agua destilada, es decir, que le saca los elementos tóxicos, pero también le saca los elementos necesarios para la alimentación. Pero eso lo vamos a referir más tarde. Este es un ejemplo, bueno, un ejemplo de Chile, justamente. Vemos acá, por ejemplo, que Chile, digamos, ha emitido en el año 2008-2009 119 millones de toneladas de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Y eso hace porque eso se produce precisamente por digamos, las usinas térmicas a carbón. Chile no tiene hidrocarburos, tiene muy poco, pero sí tiene, digamos, combustibles fósiles, en este caso carbón. Entonces la quema de carbón, tanto para las distintas industrias, pero también para la industria minera, hace de que Chile en este momento haya tenido un incremento del 74,1%, digamos, de dióxido de carbono que produce el efecto invernadero, y que esté en este momento ubicado dentro del 25% del mundo, a pesar de que es un país pequeño, con poca población y con un desarrollo limitado. Lo que recién me referí al plan de cierre de minas, no lo vamos a detallar porque si no el tiempo va a ser muy largo, pero lo que dije en la introducción es que realmente antes de empezar un desarrollo de un complejo minero se debe pensar cómo se va a cerrar la mina y cómo se va a tratar de alguna manera rehabilitar la zona. Y eso requiere recursos, requiere planificación, requiere garantías y requiere obligaciones que no siempre se dan, sobre todo porque bueno, los precios de los metales son volátiles y a veces cuando bajan los precios las empresas tienen otras obligaciones y los gobiernos cambian y bueno, cambia un poco también la filosofía ambiental de ese momento. Acá no sé si se observa bien, pero bueno, estos son dos excelentes trabajos de restauración. Estas eran dos minas muy bien desarrolladas, pero luego se reforestó, se hicieron, digamos, los estudios y los mejoramientos y observamos realmente que, digamos, ha mejorado, digamos, se ha restaurado la zona. Sin embargo, acá vemos otro, por ejemplo, en este caso, donde también, eso es en Estados Unidos, donde vemos por un lado las minas en explotación con cianuración y demás, y por otro lado el otro sector que se está restaurando. Es decir, que es posible realizar una minería de alguna manera prolija y tendiente a mejorar, digamos, lo que de alguna manera previamente se ha desmejorado. Acá vemos Almadén. Almadén es casi simbólico porque es un yacimiento de mercurio
que pertenece al Reino de España. Eso porque hace 400 años o 450, más años, digamos, Almarén proporcionaba mercurio para amalgamar oro. Entonces ese mercurio venía, bueno, de Latinoamérica y a otros países, lo que se llama el azogue, y luego se llevaba el oro. Pero el oro, el mercurio en este momento es digamos, considerado obviamente un metal elevadamente tóxico. La mina se ha cerrado y ahora se está restaurando. Todavía no se ha completado, digamos, la restauración, pero se está en marcha para hacerlo. Hay otras formas también de eliminar el arsénico, porque el arsénico es un elemento acompañante de los metales y también es, además como el mercurio, también es altamente tóxico. Acá vemos lo que dije hoy, las colas, o sea, los residuos líquidos y los residuos sólidos, que hay que guardarlos en diques, y que esos diques hay que ubicarlos geológicamente de la mejor manera, porque, bueno, si lo ubicamos en zonas altas, zonas sísmicas, tiene un alto peligro, digamos, que se produzcan derrames y aguas abajo, digamos, produzcan alta contaminación. No sé si se ve bien acá, bueno, acá hay dos ejemplos justamente de desastres ecológicos. Uno en Anatolia, en España, otra en Hungría. Si me permiten 5 minutos más, vemos acá una imagen de dos países, o sea, Indonesia por un lado y Nueva Guinea. Esta tenemos en la franja marrón, digamos, donde están los yacimientos más altos, 4.500 a 5.000 metros, y la parte verde donde ya tenemos la parte más baja, es decir, que hay una gran diferencia, digamos, de topografía y de altura. Y tenemos justamente ahí grandes desastres aguas abajo, que en este caso uno puede ver directamente, digamos, las dificultades de ascenso, las dificultades, digamos, de trabajar a esa altura. Y este caso, por ejemplo, que estoy mostrando es muy cerca de acá, Chile, y estamos prácticamente se está trabajando en un yacimiento que se llama La Diputada sobre casi una zona periglacial. Uno de los elementos más contaminantes es justamente la lluvia ácida. En esta lámina podemos ver, digamos, que digamos, las fundiciones mineras que emiten dióxido de azufre, además dióxido de carbono, pero el dióxido de azufre, al ponerse en contacto con el agua, forma ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico impacta notablemente en la propia zona y en zonas distantes. Por ejemplo, acá podemos ver red de drenaje rojo con una lluvia ácida, es decir, un pH muy bajo, pero además con metales pesados. Y acá vemos los terrenos impactados. Son terrenos que realmente no son recuperables, prácticamente no son recuperables. Vemos en todas estas láminas estas digamos, cuestiones que han sido tan impactantes. Pero también tenemos que ver que, además del hombre, de la acción antrópica que produce problemas ambientales, también la acción de la propia naturaleza, como puede observar en este volcán, el volcán de Pinatubo, que es un volcán filipino que ha generado enormes cantidades, digamos, de dióxido de carbono, pero también de mercurio, que recién estamos refiriendo. Acá podemos ver, digamos, cómo impactó en su momento. Pero acá vamos a ver una competencia entre las dos, digamos, extremos. Uno, digamos, la acción del hombre, la acción antrópica, y la acción de los volcanes. Observamos, por ejemplo, por un lado el volcán Tambora, famoso allá en 1815, digamos, en Indonesia, que produjo un enorme impacto en la atmósfera. Bueno, Lord Byron escribió sus poemas en base a ese desastre, sobre todo la oscuridad. Pero tenemos inmediatamente la fiebre del oro, que ha consumido y consume todavía mucho mercurio. Vemos que, digamos,
la acción de los volcanes y por el otro lado la Segunda Guerra Mundial y por otro lado la industrialización también produce impacto conjuntamente con los volcanes que son obviamente naturales. Y aquí observamos el lavado del oro por los piquineros, estos mineros informales que en Latinoamérica se calcula que debe haber más de 1 millón de personas trabajando de forma muy marginal en la Amazonia brasilera, en Ecuador, en Perú, en el mismo Chile, en el mismo Argentina también hay gobiernos provinciales que compran el oro a los pequeños, digamos, informales que lavan el oro a veces con mercurio. Aquí también podemos ver la operación de dragado del río de la Amazonia, en Perú y también en Brasil. Pero esto quizás valga la pena hacer un poquito de mayor detalle. Sabemos que la tecnología requiere elementos, nuevos elementos. No son nuevos porque figuran en la tabla periódica, pero en general hoy día como el niobio, el tantalio, las tierras raras, el galio, el indio, el germanio, son elementos que prácticamente no se utilizaba en la industria. Pero sí se está utilizando hoy día en las nuevas tecnologías, en los celulares, en esos avances, digamos, tecnológicos que cada vez nos hacen cambiar los celulares cada 3 meses. Pero eso hace también de que de pronto se requiera mayor cantidad de esos elementos. Y por ejemplo, Angola, que es un país pobre, pero que es rico en niobio y tantalio, tiene el 80% de las reservas del mundo. Podemos ver, no sé si se ve en esa diapositiva, pero se ven, digamos, la gente que está explotando de forma muy rudimentaria. Podemos ver a los niños prácticamente que están desarrollando esa minería muy artesanal que hoy día se llama el oro gris. Cada kilo de niobio tantalio, normalmente lo llaman coltán, porque es columpio tantalio, en realidad es una serie isomorfa. Y en realidad, estamos realmente produciendo gran desastre, una gran marginación por estas nuevas tecnologías que son necesarias, pero quizás la sostenibilidad, digamos, de estas industrias tendrían que prever también de dónde se extrae el mineral, cuáles son las reservas, porque claro, atrás de todo eso existe un tráfico de acopiadores, guerrillas, guerras, hay varios millones de muertos, directa o indirectamente, por la producción de este metal. Hace poco tiempo me llama un columnista argentino preguntando qué era el coltán, yo le expliqué, etcétera, y me dice, ¿hay en Argentina? Yo le digo, sí, hay en Argentina. ¡Ay, qué macana! Me dice, porque, digamos, va a pasar lo mismo que en Angola. Le digo, no tiene por qué ser así. No, mejor que no, me dijo. Bueno, claro, eso es un poco lo que de alguna manera uno quiere en esa charla definir. Es decir, estamos, digamos, hay una creciente oposición a la minería. Algunos por cuestiones objetivas, otros por cuestiones ideológicas. Otros lo aceptan, pero lejos de su ciudad o de su pueblo o de su país. Y en realidad deberíamos establecer algo que sea sustentable o sostenible para todo el mundo. Y en ese caso no deberíamos sufrir ni siquiera observar esta diapositiva. Simplemente, para terminar, Elba, en esta diapositiva queremos mostrar, por ejemplo, Canadá. Canadá no es un país petrolero. Sin embargo, en este momento está segundo en el ranking como reserva de petróleo. Primero Arabia Saudita, luego Irán, luego Irak. Eso casi es llamativo, pero en realidad es un bitumen que se extrae desde arenas con mucho bitumen,
y que produce precisamente ese desastre, la desolación de las áreas en la zona de Alberta. Estas áreas son totalmente devastadas cuando previamente existía el bosque boreal en esa zona. Es decir, la necesidad de recursos energéticos y sobre todo los problemas de abastecimiento ha hecho que, bueno, sacamos recursos de donde podemos. Esto es lo que de alguna manera se está haciendo también, sobre todo en las arenas con bitumen, es decir, se está haciendo lo que se llama electrofrac, es decir, una introducción digamos, de eléctrico, de microondas, de tal manera de fundir el bitumen en profundidad y obtener el gas. Y por último, y le agradezco que me hayan dado unos minutos más, le quiero mostrar el mapa de Nigeria. Y digo de Nigeria porque he leído los otros días que Argentina va a comprar petróleo a Nigeria, porque bueno, es un petróleo liviano, es más fácil de destilar, y bueno, por la crisis energética que tenemos. Pero claro, Nigeria tiene, en el delta de Nigeria tiene ese petróleo, pero como podemos observar existen fuerzas regulares de la Marina, hay combate de las fuerzas rebeldes, hay quemas y polución en el delta del Níger, en definitiva es una destrucción del entorno nacional y eso también vale lo que dije recién, es decir, necesitamos recursos pero que sean de otro lado y tenemos que medir también ese sentido. Acá tenemos las dos situaciones. En Abuya, que es la capital de Nigeria, dos rostros urbanos, uno el rico, digamos, los que se benefician, que son pocos, y el otro sector, el sector, digamos, sacrificado, que gana no más de $1 por día. En definitiva, tenemos muchos desastres también en el caso del petróleo, y hacemos el último, la última lámina, que son dos impactos. Hay un impacto muy cerca de acá, en la zona de Magdalena, del año 99, donde dos barcos petroleros impactaron durante el mediodía en el Río de la Plata. Dos barcos con bandera extranjera, liberiana uno, alemana otro, que no tenían doble casco, que es uno de los requisitos fundamentales de la norma internacional, y que produjeron un impacto durante 30 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Acá hemos podido observar, digamos, esto lo hemos hecho nosotros en nuestro instituto, tratando de captar antes y después del derrame, de cómo se produjo ese derrame. Y acá tenemos algunos ejemplos muy dramáticos, pero que lamentablemente no ha ocurrido nada. Las empresas no se han hecho responsables, el gobierno no se ha hecho responsable, corresponden, y el ambiente ha quedado impactado directamente, el propio ambiente y también la parte social. En definitiva, entonces, y para terminar, diría que para la minería, en realidad, o para todo recurso o todo proyecto, deben existir, digamos, deben tratar de integrarse los factores ambientales, económicos y sociales. Y ese es el sentido, digamos,